Bien, ante todo, buenas noches compañeros, docentes, docente en este caso, Magíster Yanek Natalie Barja Martínez. En esta oportunidad, quien le habla es Carlos Alfredo Delgado Ruiz y voy a hablar en forma breve sobre mi tema, que es la influencia de los aportes de la escuela escolástica, ¿no?, a la economía en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bien, en primer lugar, el fenómeno económico que yo he elegido a efectos de la elaboración de mi trabajo es la pandemia de COVID-19 en sentido estricto. ¿Por qué razón? Porque esta pandemia de COVID-19 ha generado una serie de problemas crediticios derivados ¿de qué? Precisamente de la informalidad, situación la cual afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, situación la cual afecta principalmente al sistema financiero, situación la cual afecta principalmente a la economía del libre mercado, ¿no?, en el marco, claro está, del determinado ejercicio de la libre competencia. Bajo esa lógica, ¿no?, la escuela escolástica tiene varios aportes con los cuales se puede enfrentar el fenómeno económico de la pandemia de COVID-19. ¿Y cuáles serían estos aportes? Son dos en realidad. En primer lugar, la concepción del dinero como un ente sin valor agregado, que quiere decir que el dinero deja de tener valor o carece de valor por sí mismo. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, una postura ecléctica o sobre todo utilitarista en contra de toda forma de usura. ¿Qué significa? Significa que los escolásticos velaron por lo que se conoce como el precio justo. En consecuencia, si la escuela escolástica habla de la existencia de un precio justo, lógicamente, ante el fenómeno económico que hemos elegido, este precio justo tendría que verse reflejado ¿en qué? En una correcta regulación de precios a efectos de evitar perjuicios económicos de carácter patrimonial en pequeños y medianos comerciantes. ¿Cierto? Ahora, otro de los puntos adicionales en el que también hemos tratado en el trabajo, ¿no es cierto?, va mucho más allá también de los meros aportes escolásticos. Hemos tendido a bien considerar la opinión de Santo Tomás de Aquino, que es el máximo representante de pronto de la escuela escolástica, quien nos brinda una precisión en cuanto a la economía. ¿Bajo qué sentido? Bajo el sentido de la defensa estricta del precio justo. ¿Por qué razón? Porque para Santo Tomás de Aquino, toda forma de usura era considerada anticristiana y por consiguiente se lesionaban incluso principios de naturaleza bíblica. Por ejemplo, ver Deuteronomio 3:20. Por ejemplo, ver primera carta de Efesios 2:23. De pronto, recurriendo a esos antecedentes de naturaleza bíblica, se puede decir en efecto, pues no, que la postura escolástica de Santo Tomás de Aquino respecto a la economía era defender el precio justo. Y la pregunta es, ¿cómo se vincula esta postura escolástica de Santo Tomás de Aquino con el fenómeno económico del COVID-19 que hemos elegido? Fácil. Desde el momento en que la postura escolástica habla de la defensa estricta de un precio justo, por lógica, este concepto de precio justo ya se puede aplicar a nuestro fenómeno económico. ¿Bajo qué sentido? Bajo el sentido de que en el contexto de emergencia sanitaria de COVID-19 urgen políticas fiscales, políticas económicas, ¿no es cierto?, que no solamente contengan enfoques de tipo macroeconómico y microeconómico para la realización, no, sino que también contengan enfoques de carácter político, porque habida cuenta es una pandemia sanitaria, ¿no? Y eso es precisamente el gran aporte de la escuela escolástica que yo he elegido en relación a mi fenómeno económico, que es la pandemia de la COVID-19. Conmigo será hasta otra oportunidad y buenas noches.